Gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. Una de las preguntas que me hacen regularmente es que si Dios todavía le habla a los hombres, que si todavía existen los profetas. Mi respuesta a esa pregunta es sí. Amén. Dios sigue hablándole a los hombres. Dios todavía usa profetas, pero quiero decirles que los profetas en el Nuevo Testamento tienen como diferentes funciones que en el Viejo Testamento. Y probablemente lo que voy a decir ahora lo vamos a repetir más adelante. En el Viejo Testamento, los que escuchan directamente ellos eran los profetas y los sacerdotes. Amén. Pero ahora estamos en el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios primeramente para que empecemos a entender de una manera clara. El segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21, dice la palabra de Dios: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Amén. Entonces sabemos que la Escritura nadie puede dar una interpretación privada. Amén. Lo que dice Dios, lo dice Dios. Y si te quiere iluminar algo, tiene que ser por el Espíritu de Dios. No hay ninguna manera de hombres o imaginación de hombres, amén, que quieran añadir a la palabra de Dios. El versículo 21 nos dice: porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana. ¿Está escuchando? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces vemos claro en la palabra de Dios que la profecía no viene porque un hombre dijo voy a profetizar. No, es inspiración de Dios. Dios inspira a los hombres por su Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando el profeta habla inspirado por Dios. No viene de su propia imaginación. Eso es importante que sepamos eso. No viene de su propia imaginación. Y recordemos, profecía no es igual a que estamos exhortando a alguien. Podemos exhortar a alguien, ¿cierto? Con buenas palabras para animarlo. Pero no es igual que la profecía. La profecía es una inspiración de Dios. Amén. Gloria al Señor, no algo que tú pensaste de antemano para decir. ¿Ok? Gloria a Dios. Entonces, primeramente, los profetas son la boca de Dios, mensajero de Dios. ¿Ok? Entonces, como son esa boca de Dios, ellos no hablan lo que quieren, sino que Dios le inspira a ellos a hablar. La palabra profeta en hebreo es naví. ¿Ok? Los profetas reciben mensajes de Dios en varias maneras o varias formas. Pueden ser visiones, sueños. Algunos escuchan su voz. ¿Okay? Entonces, de diferentes maneras, como Dios elija cómo le va a hablar a su profeta. De esa manera, los profetas transmiten lo que Dios está diciendo. También la forma que el profeta usa para llevar el mensaje es variada. Algunas veces es la simple proclamación del mensaje en la congregación. O sea, ya el Señor se inspira a través del profeta y él habla a la congregación. Otras veces cara a cara con la persona, o sea, una profecía personal. ¿Okay? O sea, de una manera personal. También la profecía puede ir de manera de una enseñanza, una prédica. El Señor inspira al profeta para que predique un mensaje, para que enseñe algo a la congregación. Entonces, diferentes maneras que Dios usa cómo enviar su mensaje, ¿okay? Y cómo usa a su profeta. ¿Okay? Otras veces, el profeta tiene que actuar el mensaje. Como en Jeremías,
En Jeremías 19, Jeremías le tocó que actuar el mensaje. Tú puedes leer esa historia en tu tiempo de meditación y estudio de la palabra de Dios. Cómo Jeremías, el Señor mandó a Jeremías que llevara ese mensaje profético. Amén. Isaías caminó sin zapato y desnudo por 3 años, indicando la vergüenza del pueblo. Entonces vemos diferente manera que Dios usa a sus profetas para que lleven su mensaje. Amén. Vamos a Isaías, que miremos esto. Isaías capítulo 20, versículos 2 y 3 nos dice la palabra de Dios. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová: de la manera que andó mi siervo Isaías, desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Entonces vemos de que en esta ocasión nuestro Padre Celestial usó a su siervo Isaías para que llevara este mensaje profético, caminando descalzo y desnudo por 3 años. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Entonces, la manera que elija el Señor para que lleve su profeta su mensaje. Esto tuvo que haber sido Dios, vino inspirado por Dios. No fue Isaías que dijo: ok, me voy a quitar mis zapatos y voy a andar desnudo por 3 años. No. Como muchos que para que vean que son profetas en este tiempo, he visto unas personas con una locura y quieren ser como todos raros para que digan que son verdaderos profetas. Cosas he visto yo con personas que se han llamado profetas. Ellos creen que entre más, en inglés se dice weird, entre más extraños son, que son más profetas. Qué locura. Aleluya. Amós capítulo 3. Vamos a Amós capítulo 3. Y miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Ahí vamos juntos. Amén. Importante. Miremos la palabra de Dios. Vamos a leer Amós. Mira que dice la palabra de Dios, que Isaías era que siervo del Señor. Amén. Amén. Siervo. Usted sabe que el siervo no va a hacer nada de su propia cuenta. Amén. El siervo. En Amós, capítulo 3, versículo 7, nos dice la palabra de Dios: porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. El Señor siempre, cuando hace algo, usa a sus profetas para indicar que está haciendo en determinado tiempo, en determinado lugar. Amén. Y a veces el profeta, como vimos, de muchas maneras el Señor lo usa. A veces el profeta no tiene necesidad de decir palabras. Ya con estar ahí en el lugar donde el Señor lo quiere, el Señor está hablando, está profetizando. El Señor me ha dicho a mí: Enrique, yo profetizo con tu vida. Entonces, en una manera, a veces el profeta no necesita hablar. Hay personas que creen que siempre tienen que estar hablando y diciendo. Lo que pasa es que hay algunos que quieren llamarle la atención. El profeta solamente habla lo que el Señor dice que hable. Ese es el verdadero profeta. Gloria a Dios. En Jeremías 23 nos dice la palabra de Dios. Aleluya. Jeremías 23. Empecemos en el versículo 16. Amén. Porque estamos respondiendo a la pregunta que hacen si hay profetas, y yo le sigo hablando a los hombres. Sabemos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Jeremías 23, versículo 16. Nos dice la palabra de Dios. Ahí vamos a comenzar en el versículo 16. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas.
hablan visión de su propio corazón. Escucha, de su propio corazón, no inspirada por Dios. No de la boca de Jehová. O sea que Dios nunca dijo lo que ellos estaban diciendo. Ni las visiones que decían, yo veo visión de Dios. No fue de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Estamos hablando, cuando estamos hablando de esto que dicen, yo estoy profetizando por el nombre de Dios. Esto yo, Señor, mucho cuidado. Si Dios no ha dicho, tú no puedes decir Dios dijo. El verdadero profeta solo dice lo que Dios está diciendo. Versículo 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendré, y cualquiera que ande tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Este versículo es muy claro, hermano y hermanas. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. O sea que no le permite a las personas arrepentirse. Cuando las personas están mal y le están profetizando cosas que Dios no está diciendo. Oh, tú estás bien. Cuando el Señor le pregunta, está diciendo, arrepiéntete. Pero como no es popular decir arrepiéntete en estos tiempos. Entonces ahí se ve la diferencia entre el verdadero profeta y el que no es verdadero profeta. Entonces así es, la persona que ha sido llamado profeta. Si profetiza algo que Dios no está diciendo, es un falso profeta. Esa persona se convierte en falso profeta. Versículo 18 dice la palabra de Dios. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Quiere decir, ¿quién estuvo en comunicación? ¿Quién estuvo en comunión con Él? Hay que estar en comunión con Dios para escuchar de Él. Comunión, intimidad. Aleluya. Gloria al Señor. Versículo 19. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Corría mucho, por ahí andan corriendo sin el Señor haberlos mandado. Y que profetizando, pero están profetizando de su propio corazón, no del corazón de Jehová. No, en versículo 21, de nuevo. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, en comunión, en unión con Él, en intimidad, habían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si eso es la palabra de Dios, ayuda, la verdad, lo que el Señor dice. No decir lo que las personas quieren escuchar. Es lo que Dios quiere que ellos escuchen. Es lo que Dios quiere que ellos escuchen. Es lo que nosotros hablamos. Hacemos el versículo 25. Dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. Vi visión, yo soñé, yo vi esto, el Señor me mostró esto. El Señor no ha mostrado nada.
engañando al pueblo, haciendo que el pueblo de Dios erre. Hacemos el versículo 30. Es porque hay falsos profetas, no quiere decir que no hay verdadero profeta, porque el Señor ya lo dijo. Él envía a sus profetas, a sus siervos los profetas. Pero lo que hay falso también los hay. Hay que tener discernimiento para saber cuáles son los verdaderos y quiénes son. Versículo 30 al 34 vamos a leer. Estamos en Jeremías 23. Dice la palabra de Dios. Por tanto, aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de sus más cercanos. O sea, que no permiten que las personas escuchen de Dios. Y eso está sucediendo hoy en muchos lugares. Que personas que están corriendo de los profetas y no escuchan de Dios. Acuérdate, estamos en el Nuevo Testamento. Estamos en el Nuevo Pacto. Todos podemos escuchar de Dios. Aunque eso no quiere decir que no hay profeta. Pero Dios te quiere a ti, que tú vayas a Él. Versículo 31 dice. Dice Jehová. He aquí yo estoy contra los profetas que endulzan su lengua y dicen. Él ha dicho. ¿Sí? Endulzan su lengua para decir lo que las personas quieren escuchar. Quieren engañar y se endulzan su lengua. Diciendo algo que el Señor no ha dicho. Y las personas corriendo atrás. Oh, pues me profetizaron. Endulza su lengua para que suene bien. ¿Cierto? Siempre están decorando la palabra para que suenen bien. Y dicen, el Señor ha dicho, cuando el Señor no ha dicho. Versículo 32 dice, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos. Y los cuentan, ¿sí? Y van y los comparten con todo el mundo. Señor me mostró. Y hacen errar a mi pueblo. ¿Sí? Cuando la palabra no es de Dios, hace que el pueblo de Dios erre. Hace que el pueblo de Dios se desvíe. Una profecía falsa es como mala doctrina. Hace que el pueblo de Dios se desvíe. Es importante, hermano. Repitamos el versículo 32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras, con sus lisonjas. Y yo no los envié ni los mandé. Y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. No va a aprovecharte una palabra que no es de Dios, no te va a hacer provecho. Solo la palabra de Dios te hace provecho. Versículo 34. Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijera profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Lo que nos quiere mostrar la palabra de Dios aquí en Jeremías 23, hermanos y hermanas, es que la profecía tiene que venir de Dios. Ningún hombre, ninguna mujer puede decir Dios está profetizando cuando Dios no está profetizando. Dios me está mostrando cuando Dios no está mostrando. Tiene que ser inspiración de Dios. Eso es lo que aprovecha. Los demás hace errar, hace desviar. Y Dios no se place en eso. Pasemos a Efesios, al capítulo 4. Ya estuvimos en el Viejo Testamento, ahora vamos al Nuevo Testamento. Y ahí nos responde las preguntas que están poniendo. Si hay profeta en este tiempo, sí lo hay. Y está en su palabra. Vamos a Efesios 4 y vamos a leer el versículo 11. Aquí nos habla en Efesios 4,
cuando nuestro Señor Jesús ascendió. Dice la palabra, yo si tú te lees todo el capítulo 4, que Él dio dones a los hombres. Y en estos dones, ahí está el don de profeta. Y nos dice para qué lo dio ese Señor. Entonces leamos Efesios capítulo 4, versículo 11, dice. Aleluya. Efesios 4, versículo 11, dice la palabra de Dios. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y voy a decirle para qué, porque nos dice la palabra de Dios aquí en versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, si estos dones que fueran dados a los hombres, y hay que nos nombra apóstol, profetas, evangelista, pastor y maestro, si el profeta profetiza mentira, ¿cómo va a edificar el cuerpo de Cristo? ¿Cómo va a preparar el cuerpo de Cristo? ¿Cómo lo va a edificar? ¿Cómo lo va a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio? Si el profeta está profetizando mentira, si el profeta está diciendo algo que el Señor no está diciendo. Eso es importante, hermano. Pero sí hay profeta, porque nuestro Señor Jesús dio esto a la iglesia y aquí nos describe para qué fueron esos dones. No para que el profeta se adorne, como hay en este tiempo muchos que andan, que creen que son mejores que los hermanos porque dicen que son profetas. Pues si fueran de verdad profetas, estarían humildes. ¿Y para qué es? Si aunque es para, no es para que nadie se gloríe, para la gloria de Dios, para edificar el cuerpo de Cristo, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para prepararte a ti estos dones, incluye el de profeta, para prepararte a ti para la obra del ministerio, para lo que el Señor te ha llamado a hacer. Y recuerde, en el Nuevo Testamento, no es igual que en el Viejo Testamento. En el Viejo Testamento los profetas tenían más relevancia. ¿Por qué? Porque los únicos que escuchaban de Dios eran los profetas y los sacerdotes. En el Nuevo Testamento todos los hijos y las hijas de Dios pueden escuchar de Dios. Entonces la manera que se usan los profetas en este momento no es igual que en el Viejo Testamento. Aunque sí hay profetas porque está escrito. Recuerda que Joel dijo que en los postreros días el Señor iba a derramar de su espíritu. Y ya sucedió eso. Él ya derramó de su espíritu. Y eso sucedió en el día de Pentecostés. Ahí empezó esa profecía. Que los siervos y las siervas del Señor iban a ver sueños y iban a profetizar. Se cumplió ahí en Hechos. El día de Pentecostés, cuando estaban los hermanos y las hermanas en el aposento alto. Entonces, en el Nuevo Testamento, en este nuevo pacto que estamos nosotros, es ilegal de ir a buscar profeta para que te hable. Tú vas al Señor directamente. El Señor te puede enviar un profeta, pero tú no lo vas a buscar. Tú no lo buscas porque es ilegal. Lo que tienes que buscar al Señor, lo que tienes que ir a hablar con el Señor primeramente. Si Él te quiere que un profeta te hable, Él te lo envía. Pero tú no puedes buscar, es ilegal. No estamos en el Viejo Testamento. Tú tienes el Espíritu de Dios. Si has nacido de nuevo, el Espíritu de Dios está en ti. Tú tienes la puerta abierta para ir a hablar con tu Padre. Tener comunión con Él, escuchar de Él. Entonces la función del profeta en el Nuevo Testamento es diferente que en el Viejo. Tú no tienes que ir al profeta para que te guíe. Porque te guía ahora el Espíritu de Dios que está en ti. Sí,
el Señor usa profeta en este tiempo, pero no como en el Viejo Testamento, que todas las personas tenían que ir al profeta para escuchar de Dios. No en el Nuevo Pacto, no en el Nuevo Testamento. ¿Está claro? ¿Recuerda? El día de Pentecostés fueron bautizados en el Espíritu Santo, hablaron en lengua, unos profetizaron. Eso se cumplió lo que el profeta Joel profetizó en los postreros días. Nosotros estamos en esos postreros días. Okay. Entonces, tú puedes escuchar de Dios, porque el Espíritu de Dios está en ti. Tú eres hija e hijo de Dios. Amén. Entonces, sí, el Señor usa profeta, pero no es como para que andemos corriendo detrás de los profetas. Okay. Miremos ahí, vamos a utilizar el versículo en Joel, capítulo 2. Amén. Gloria a Dios. Joel, capítulo 2, versículo 28. Ahí vamos a comenzar para que miren la palabra de Dios. Amén. Joel, capítulo 2, versículo 28, y nos dice la palabra de Dios: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Sí ven? Su espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y la tierra, sangre y fuego y columnas de humos. Entonces veremos lo más importante, versículos 28 y 29, que nos habla que el Señor, estamos en esos postreros días, hermano. Él derramó, y ahí vino que vino el día de Pentecostés, donde se cumplió esa profecía, hermano. Nosotros somos parte de esos postreros días. Él ya derramó su espíritu en nosotros. Estamos bautizados con el Espíritu Santo. Si hay profeta, pero tú no puedes correr buscando profeta para que Dios te hable. Aunque todos podemos profetizar, no quiere decir que todos somos profetas. Profeta ya tiene que tú haber sido llamado por Dios a ser profeta. Aunque tú puedes profetizar, porque tiene el Espíritu de Dios. Dios puede hablar a través de ti. Pero eso no dice que tú eres un profeta. Tiene diferencia. Mire, vamos a Hechos capítulo 2. De Joel capítulo 2 pasamos a Hechos capítulo 2. De Joel capítulo 2 pasamos a Hechos capítulo 2. Cuando el derramamiento del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, en el versículo 1 nos dice la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Ahí vemos de que se cumplió lo que profetizó muchos años antes el profeta Joel. Amén. Que nosotros somos parte de los postreros días, nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, ya lo recibimos. El Señor puede hablar a través de nosotros y podemos escuchar también de Él claramente. Amén. Gloria a Dios. En Hechos capítulo 11, versículo 27, ahí vamos a comenzar el versículo 27, y nos dice la palabra de Dios:
En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén en Antioquía. Mire que estamos en el Nuevo Testamento y están hablando de que sí había profetas. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, escuche muy bien, por el Espíritu, no se fue algo que él se inventó, por el Espíritu, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Entonces vemos que el Señor habló a través de este profeta Agabo, que iba a haber una hambruna. ¿Para qué el Señor habló? Porque había un propósito. ¿Cuál fue el propósito? Que los hermanos reunieran para ayudar a los hermanos que no iban a tener. ¿Sí? Entonces, la profecía siempre tiene un propósito. No viene a entretenernos. Dios no anda en el entretenimiento. Porque muchos han tomado la profecía como entretenimiento. Mire cuál fue el propósito de esta profecía, de que los hermanos reunieran dinero, lo que sea, para ayudar a los otros hermanos en otro lugar. Principalmente los hermanos que están en Judea. A lo mejor la hambruna iba a dejar más fuerte en Judea. Entonces los hermanos reunieron conforme a lo que tenían. Determinaron enviar socorro a sus hermanos que habitaban en Judea. ¿Sí ve? El propósito de esta profecía fue, sí, va a haber una hambruna. Profetizó el Espíritu del Señor a través de Agabo, y los hermanos recibieron la profecía porque sabían que era un profeta de verdad, y hicieron algo práctico. ¿Cuál fue lo práctico que hicieron? Empezaron a reunirse según lo que tenían para ayudar a los hermanos de Judea. Entonces, si tú recibes una profecía que es verdadera de Dios, no es para entretenerte, hay un propósito. Entonces lo que estamos viendo es que sí había profetas en el Nuevo Testamento. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces recibieron la profecía e hicieron lo que tenían que hacer. Si tú has recibido profecías, ¿qué has hecho con las profecías que has recibido? Si verdaderamente la persona que te profetizó por el Espíritu del Señor, y tú supiste que era el Espíritu del Señor hablando a través de la persona, ¿qué hiciste? ¿La recibiste en el corazón? Si hubo alguna dirección, ¿la seguiste? Es importante también, hermano. Porque hay unos también que andan por ahí conectando profecía. El Señor tiene un propósito para todos. Recuerde esto. Las profecías no son entretenimiento, ni los profetas artistas, para entretener a las personas. Hechos capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Sí? Profetas y maestros. Este es el Nuevo Testamento. Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirené, Manael, que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y ministrando esto al Señor y ayunando, dio el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo le habló a alguien ahí? De pronto el profeta que había ahí. Porque dice la palabra aquí que había profetas y maestros en ese lugar. Había más de uno. Ministrando estos al Señor, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Habló a través de alguien, el Espíritu Santo. Apártame a Barnabé y a Saulo para la obra que lo es llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron la mano y lo despidieron.
Amén. Pero Pablo, ya sabemos que Pablo y Bernabé sabían que ellos ya sabían que habían sido llamados al ministerio. Entonces le están confirmando a través de esta profecía y le estaban dando como el visto bueno. Pero vemos que sí había profetas en el Nuevo Testamento. Está escrito, porque escucho también otros que dicen que en el Nuevo Testamento no hubieron profetas. Hubieron profetas en el Nuevo Testamento, como los hay ahora. Porque el Señor envió esos dones a su iglesia. Nosotros somos parte de su iglesia. Él no ha dicho si acabaron los profetas, ni los maestros, ni los apóstoles, nada. Porque Efesios 4 ya nos habló. Tenemos que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces déjeme repetirle esto, hermano. En el nuevo pacto, nuestro Padre Celestial prefiere hablarnos cara a cara. O sea, personalmente. Tener un encuentro personal con Él. Relación personal. El Padre puede y Él usará a otra persona para que nos hable. Él puede y lo hace y lo está haciendo. Pero ¿cuál es lo que Él prefiere mejor? Hablar de cara a cara. Amén. Él no ha quitado ni los apóstoles, no ha quitado ni los maestros, no ha quitado ni los evangelistas, Él no ha quitado ni los pastores, ni los profetas. Pero Él te quiere hablar a ti personalmente. Amén. Es lo más que Él prefiere. Entonces, no cambie tu comunión por Dios por nada. Acércate a tu Padre. Aleluya. Porque cuando tú tienes comunión con Dios y viene otra persona y dice, tengo profecía de Dios para ti, tú sabes si es Dios que está hablando a través de esa persona porque tú tienes comunión con Él. Aleluya. Vayamos a Juan, al capítulo 10. Gloria al Señor. Vamos juntos a Juan capítulo 10. Miremos la palabra de Dios. Hay muchos hermanos que no saben de esta escritura que leímos aquí en el Nuevo Testamento, en Hechos, de que habla de que hubieron profetas. Muchos nunca habían visto esas escrituras. Porque lo han visto discutir que profeta no había en el Nuevo Testamento escrito. Mire lo que dice aquí en Juan capítulo 10, versículo 4, nuestro Señor Jesús hablando. Y dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella, está hablando de la oveja. Pensemos el versículo 3. Versículo 3. Dice, a este abre el portero, y la oveja oye su voz. ¿Quién oye la voz del pastor? Sus ovejas. Entonces, si tú eres oveja del Cordero de Dios Jesucristo, tú conoces su voz y escuchas su voz. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. O sea, todos nosotros, los que hemos nacido nuevos, que pertenecemos al cuerpo de Cristo, escuchamos su voz. Y su oveja llama por su nombre. Él te conoce por tu nombre. Y la saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, los que pertenecemos a su rebaño, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Tú conoces la voz de tu pastor Jesús? Aleluya. Porque si demanda una profecía, tú sabes que viene de Él porque conoces su voz. Un sueño, sabes que viene de Él porque lo conoces. Pero es importante esa intimidad con el Señor, hermano. No estamos en el Viejo Testamento, que tenía que ir otro a hablar con Dios por el pueblo. Ahora el Señor quiere que nosotros directamente vayamos a Él. Estamos en el nuevo pacto. Todos somos capaces de escuchar su voz. Amén.
Todos. Entonces, como le dije al principio, sí hay profetas, porque está escrito. Y el Señor los usa. Pero también hay los falsos. Entonces, la comunión con Dios es importante para conocer lo verdadero de lo falso. Pero no podemos decir que no hay profeta, de que Dios no usa profeta, que Dios no usa nombre. No podemos decir, ya lo vimos a través de su escritura. Y si tú tienes comunión con el Señor, el Espíritu de Dios te confirma de que sí hay profetas en este tiempo. Lo hubo en el Viejo Testamento, lo hubo en el Nuevo Testamento y lo hay ahora. Lo único que te digo, hermanos y hermanas, que tengas comunión con el Espíritu Santo de Dios. Que camines con Él. Que estudies su palabra día y noche, medita en ella. Dice, el Señor te habla a ti. El Señor te habla a ti. Tú escuchas, habrá que Él hablándote a ti. Y si Él necesita mandarte un profeta, Él te lo envía. Pero tú no tienes que ir a buscar por profetas para escuchar de Dios. Eso fue en el Viejo Testamento. En esta nueva dispensación, sus ovejas escuchan su voz. Pero sí hay profetas, que es lo importante. Está escrito. Vuelve a estudiar en Efesios capítulo 4. Y el Espíritu del Señor te confirmará a ti si todavía tienes duda. Porque el Señor, nuestro Señor Jesús, dio dones a los hombres. A unos los constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros pastores. Para la perfección de los santos, para el trabajo del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya, gloria a Dios.